Hola, hola, bienvenidos a esta conversación con Valeria Montaña, que tiene muchísima experiencia y recorrido en el tema del tarot y que conocí a través de su padre, que es familiar de un terapeuta y una persona muy especial en mi vida, en nuestra vida, que se llamó Guillermo Cuellar, que en paz descanse. Guillermo Cuellar fue una persona muy visionaria que trabajó el tarot, creo que te lo enseñó, o sea, te lo introdujo a ti, si no estoy mal, y que tenía una mirada simbólica, arquetípica muy profunda y un humanismo maravilloso que me marcó y que muy seguramente está al origen de este proyecto que hago hoy. Entonces, pues el objetivo de esta entrevista es conocerte, Valeria, conocer cómo llegaste tú al tarot, qué escuela de tarot tienes, cómo entiendes el tarot, cómo lo usas y pues cómo la humanidad se beneficia de estas herramientas. Entonces, bienvenida, ¿cómo Ah, estás el día de hoy? muchas gracias. Hola, hola a todas las personas que están viendo esta entrevista. Gracias por estar acá. Gracias, Ana María, por la invitación. Efectivamente, Guillermo Cuellar fue el que me enseñó tarot y la influencia más grande que tengo. De hecho, en mis libros le pongo agradecimientos en las primeras páginas, porque aunque yo no haya conocido el tarot por Guillermo, fue Guillermo el que tuvo la paciencia y el amor y el cariño de ponerse la camiseta de maestro y enseñarme. Entonces le tengo como un cariño inmenso a esos recuerdos y obviamente a la persona de Guillermo. Yo aprendí tarot con él, aunque un tiempo antes lo haya conocido gracias a una clase en la Escuela de Artes. Yo soy artista plástica y dentro de la Escuela de Artes, en una clase de dibujo, se nombró el tarot, me interesó, el profesor me enseñó algunas cosas, no muchas porque era muy hermético, y entré desde lo que viene siendo la escuela inglesa de tarot al mundo del tarot, con Builders of the Aditum de Paul Foster Case, que es un método iniciático precisamente de espiritualidad y de iluminación, ¿no? Entonces, pues se hablan muchas cosas esotéricas. Yo entré en el tarot desde el hermetismo y después ya Guillermo me contó otras cosas y empecé a utilizarlo de una forma más creativa y más relajada, por así decirlo. Pero yo entré realmente por la puerta del hermetismo, de la alquimia y del ocultismo occidental del siglo XX con Paul Foster Case de Builders of the Aditum, que es escuela inglesa de tarot. Hay dos escuelas principales de tarot, la escuela inglesa que utiliza arcanos mayores y menores con lo que vienen siendo escenas visuales de la vida, y está la escuela francesa cuyos personajes están visualmente representados en los arcanos mayores, pero tenemos una geometrización en los arcanos menores y no son escenas de la vida ni personajes los que aparecen en los arcanos menores, sino una apuesta por la numerología, la geometría y otros aspectos un poco más. A mí me parece como medio militar la cosa, como ajedrecístico, en lo que vienen siendo los arcanos menores. Entonces tenemos a Marsella, escuela francesa, los arcanos menores son geometría esencialmente, y tenemos escuela inglesa con todo lo que viene siendo el desarrollo del ocultismo siglo XIX y XX, con correspondencias esotéricas, astrológicas, cabalísticas, etcétera, que se le adjuntan al tarot en propuestas ya como de magia, de espiritualidad práctica, y los arcanos menores tienen a nivel visual imágenes de la vida, ¿no? De personajes y escenas. Esa es la diferencia entre las dos escuelas. Yo me he dedicado a la escuela inglesa, por así decirlo, entonces he sido estudiosa de barajas como la de Builders of the Aditum, fue por la que inicié, la de Thoth, de Aleister Crowley, lo que viene siendo Rider Waite Smith, que es la base de las barajas modernas, y bueno, pues esencialmente con esas tres uno ya tiene como las bases de lo que viene siendo escuela inglesa. Y actualmente pues tengo una baraja de tarot que está inspirada en escuela inglesa también, que saca los códigos de ahí, y ya voy por mi segunda baraja. La escuela de tarot que manejo es una escuela de tarot creativo donde incentivo a mis estudiantes a que hagan sus propias barajas de tarot, desde lo que viene siendo la incorporación del arquetipo en la vida misma y la apuesta por la creatividad. Maravilloso. Sí, se nota que eres una estudiosa y
y pues que has estado expuesta a muchos niveles de profundidad de estos caminos. Eh, bueno, pues has mencionado cómo usas el tarot con tus estudiantes, que incentivas a que ellos mismos hagan sus propias barajas incorporando los arquetipos en su vida diaria. Cuéntame cómo más usas el tarot. Bueno, pues yo ofrezco los servicios de lecturas de tarot, evolutivo, terapéutico y guía, ¿no? Esencialmente, asumiendo que no se ve el futuro, sino se ve la energía actual con proyección o tendencia hacia el futuro, y que las predicciones no son muy distintas de las predicciones, como por ejemplo de una madre que te ve saliendo del supermercado con papas fritas y gaseosas diciendo te vas a engordar. Como en el futuro veo que te vas a engordar, obvio te vas a engordar, en el presente estás comprando papas fritas y gaseosas, tiene mucho sentido que te engordes. Entonces yo siento que el tarot, en lo que vienen siendo los usos que yo le doy también como de servicio de lectura de tarot, tiene como esa expectativa por parte de la gente de decirte el futuro, pero en realidad te dice proyecciones o tendencias que una vez se ven te traen al presente y a tu visión del mundo, a tus creencias, a las acciones que estás tomando, a la estabilidad o inestabilidad emocional que estés manejando y muchas cosas que te permiten ser mejor persona. Entonces, yo doy servicios de lecturas de tarot en las cuales se utiliza el tarot como una guía y se empodera a la gente a ver como un pintor se alejaría de un cuadro, pues a poder ver alejándose de la propia experiencia vital a nivel energético que está pasando para poder volver a incidir y volver a trabajar en sus propias vidas. Eso por un lado. Y por el otro lado está mi parte docente de profesora de tarot. Entonces yo utilizo el tarot por un lado para que la gente pueda separarse un poco de su experiencia vital y ser como un pintor que se aleja del cuadro para poder trabajarlo más y mejor. Y también pues estoy con la parte docente en la que enseño a la gente a leer cartas y en algunos cursos que son de mayor profundidad a entender el viaje del héroe, a entender lo que viene siendo el proceso de individuación que nombraste en algún momento y la posibilidad de entender la filosofía perenne occidental, la alquimia, la cábala, hay un montón de cosas que están a un nivel profundo y que se trabaja sobre todo en escuela inglesa en el tarot. Entonces, eso es en resumen mi práctica. Sí, 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 me encanta cómo describes todas esas distintas formas de utilizar el tarot y como las fuentes de información, la alquimia, la cábala, que están al origen de, de estos, eh, pues de estos procesos de individuación que vienen más allá del occidental, ¿no? Porque en la conversación que tuvimos antes de empezar esta grabación, yo te decía que para mí los tarots son rutas, es una ruta iniciática que fomenta la individuación, ¿sí? Y que una de las primeras personas, esto no te lo dije, pero para mí, una de las personas que posicionó la palabra individuación fue Jung, Sí. pero él no fue el que se inventó la individuación, sino que él se nutrió de todas estas fuentes anteriores que tú estás mencionando, que llevan pues muchísimos siglos, milenios, entendiendo cómo es ese crecimiento del alma humana y ese propósito de que los seres humanos se despojen del deber ser y de los condicionamientos y se vuelvan sí mismos, que podría ser una definición de la individuación. ¿Tú cómo definirías la individuación? Bueno, gracias por la pregunta. Am, para mí es un poco difícil de describir, pero lo podemos poner como el ser auténtico, o sea, el verdadero ser, el camino en el cual la conciencia se abre a lo que no puede no ser, hacer lo que no puede no ser, es decir, su esencia más pura. Y me gusta la definición que das del despojo de las capas y el despojo de todo lo que no es. Igual, pues hay, además del proceso de individuación, un proceso de servicio en el viaje del héroe. El héroe se individua, logra ser lo que es, logra esa conexión con la divinidad, es decir, yo soy el yo soy, y después vuelve al mundo. Ya no tiene los ojos del mundo, ya no es del mundo, pero aporta luz al mundo. Y
Yo creo que eso es importante porque la individuación en el tarot se da en el arcano 19 y en el arcano 20, pero no se termina ahí. Tenemos el arcano 21, que es el mundo, es decir, se cierra el ciclo con el héroe en el mundo, no en sí mismo. Y eso es importante de resaltar, porque la individuación se da en el 19, en el sol. Oh, ya, autenticidad pura. Y después tienes ese llamado en el juicio de, bueno, ¿vas a mejorar el mundo con el hijo alquímico o qué? Eso es interesante. Bellísimo, sí. Pues estoy totalmente alineada, Valeria, porque la propuesta que yo pues, tengo de una manera muy disruptiva, llamando mi conjunto de cartas un tarot, es una ruta iniciática hacia una vida auténtica. Y pues totalmente en sintonía con todo lo que dices sobre el héroe que vive todo un proceso de encontrarse a sí mismo, pero eso no se queda ahí. Eso tiene que trascender y tiene que volverse un acto de servicio, como dices tú, y pues que eso genere un impacto que a su vez nutre a la persona y le genera la plenitud o la eudaimonia, que es lo que yo defino como ese estado, no yo, sino muchos filósofos, y yo he aprendido de ellos, como un estado ideal de realización personal y de plenitud, ¿sí? Donde yo pongo todos esos dones que tengo y he descubierto en mi camino iniciático, he descubierto que tengo unos dones únicos y una esencia, como tú la mencionaste, una esencia única y que requiere que me despoje de un montón de cosas para ser yo misma, pero luego entonces eso puesto al servicio de algo más grande que yo, ¿cierto? Eso completa todo el ciclo iniciático y estoy totalmente de acuerdo y de hecho al final de cada taller mío yo digo, te declaro agente de cambio visionaria, ¿sí? Eso es lo que yo más quiero ver en el mundo, que son personas auténticas, suculentas, que es lo que yo llamo personas llenas de sustancia y de resiliencia y como de fuerza de vida y muy conectadas con su savia, con su propia, eh, sí, como sustancia y don, y eso puesto al servicio, eso genera magia. Totalmente. Entonces, qué alegría que estamos tan alineadas en ese fin último que buscamos para las personas y también para la humanidad. ¿Tú qué crees que pasaría si más personas estudiaran el tarot, si más personas accedieran a estos caminos iniciáticos hacia la individuación? ¿Qué Pues pasaría? tendrían una vida más plena, más tranquila, porque están en más conexión con lo que no se altera, que es el centro. Entonces, pues es conocimiento para la vida. Yo, de hecho, antes de conocer el tarot, en esa clase de dibujo que nombré, yo le lloraba a la psicóloga de mi universidad diciéndole que yo no sabía vivir, que estaba improvisando, que esto era un desastre, que no había un libro de instrucciones para esto y yo ya estaba viva. Que qué hacía. Ya estoy viva, no sé hacer esto y ya estoy acá. Y no hay un libro de instrucciones. Y pues no es que el tarot sea un libro de instrucciones, pero te muestra bastante bien lo que hay, ¿no? Entonces, a nivel de los arcanos mayores, por ejemplo, los misterios mayores, arcano traduce misterio, y en los arcanos menores, pues las vicisitudes de la vida humana. Entonces, como que no alcanza a ser un libro de instrucciones porque el tarot respeta el libre albedrío y no hay instrucciones, eso es así, pero te dice exactamente las posibilidades de la manifestación y de la ascensión, es decir, de la liberación de la luz desde la forma y de la manifestación de la luz en la forma. Entonces eso ya ayuda un montón, un montón. Claro. Mm. Sí, claro, me encantó eso que dijiste de ya estoy aquí, ya estoy viva, deben por favor manual de instrucciones, ¿no? Que es lo que se habla mucho de los papás cuando tienen hijos y es como, a mí nunca me dieron un manual de instrucciones, pero eso mismo aplica para la venida aquí de paso por la tierra, como cómo es la movida. Total, Entonces sí, total. de acuerdo y a mí eso me ha pasado, me pasó claramente, sobre todo en un quiebre muy grande que tuve en mis 30 y me sentí muy perdida, igual que tú con la psicóloga, como, bueno, ¿de qué va esto? Y me vi forzada a encontrar mi camino y en vez de acudir a las fuentes originarias como lo hiciste tú, yo
creé mi propio tarot, lo cual es bastante, digamos, yo sé, disruptivo, cuestionable, pero digamos que eso me caracteriza en general, entonces me siento cómoda con eso, ¿no? Pues pregúntate si lo quieres llamar tarot y cargarte con ese peso de la tradición que no necesariamente corresponde a lo que estás haciendo, porque un oráculo es conexión directa con la divinidad y tú te encontraste con la divinidad en ese proceso. ¿Y para qué vas a ponerte un peso encima y cargar con la tradición de lo que se llama o no se llama un tarot? Si puedes llamarlo oráculo y el oráculo como tal funciona a nivel práctico y tiene esa conexión con la divinidad. O sea, ¿qué era el oráculo de Delfos, por ejemplo, ya históricamente hablando? Igual, no, o sea, es algo que te lo pongo sobre la mesa como estudias si realmente quieres llamarlo tarot. Igual, up to you, porque si es un proceso iniciático y tú consideras bajo tu perspectiva de lo que es un tarot, que un tarot es un proceso iniciático, que es problemático en el sentido como que hay muchos procesos iniciáticos que no necesariamente son cartas. Ujú, Entonces lo llamamos tarot y vemos una perspectiva expandida del tarot, tendríamos como la posibilidad, porque definir es limitar. Empecemos por ahí, definir es limitar, pero si no tuviésemos definición, si no tuviésemos límites, como por ejemplo la piel, seríamos un reguero de tripas. Los límites definen la forma, por eso el arcano 21, el mundo, tiene como correspondencia astrológica Saturno, que es el señor de los límites. No es por acaso que se le pone esa correspondencia astrológica, ni es por acaso que tiene ese óvalo que le limita. Entonces, yo creo que la libertad más grande que tenemos con nuestras creaciones, sean barajas, sean obras de arte, sea lo que sea, es poder entender qué límites son aquellos que queremos ponernos para definir en forma aquello que quieren hacer a través de nosotros, para ujú, poder brindárselos al mundo. Arcano 21. ujú. Sí, pues yo te entiendo y respeto muchísimo tu perspectiva y de alguna manera sabía que iba a surgir esta tensión. Y digamos que yo en un momento dado tomé una decisión en mi vida que fue difícil de tomar porque en mi familia querían que yo hiciera un doctorado y que estudiara y te lo digo no porque considere que el camino académico sea el único, o sea, el tuyo ni el mejor, sino porque yo tomé una decisión de buscar un camino más desde adentro hacia afuera, no desde el conocimiento existente, sino del conocimiento que está aquí, ¿sí? Y de aproximarme de una manera mucho más intuitiva a las cosas. Entonces, Sí, eh, pues digamos que, oráculos que no son un tarot, hay muchos y que se llaman tarot. Yo tengo uno acá que dice tarot de la abundancia y son consejitos lindos para sacarte uno al día. Eso no es un tarot, pero vende muy bien que se llame tarot y a lo mejor la mujer que lo hizo considera que es un tarot, ¿sabes? Yo ahí sí y reconozco que es una tensión, me invitaste a esta entrevista, te lo agradezco un montón, pero mi posición es clara. Si no tiene la estructura de un tarot, no es un tarot, así como una manzana, si no tiene la estructura de una manzana, podrá ser otra fruta, pero no es una manzana. sí, bueno, Es ok, pues no pasa nada. La gente cree que tarot es un juego de cartas y no vas a tener problema comercializando tus cartas. Pero no es un tarot porque no tiene la estructura de un tarot. ujú. Sí, pues gracias por tu perspectiva, la respeto, la honro y honro tu camino. eh, y pues digamos que estoy yo en misma en mi camino, en donde incluso cuando escribí mi libro, yo no, ni siquiera había leído muchos libros de propósito, ¿sí? De pronto alguien que lea mi libro diga, esto no es un libro de propósito. Y estoy tranquila con eso, ¿sí? Porque mi proceso de creación ha sido, como te dije, desde otro lugar y sí siento que hay una afinidad con el tarot, por eso lo llamo tarot, no es un tarot en su sentido estricto, pero es un tarot en el sentido macro de, es una ruta iniciática que busca la individuación, ¿sí? Entonces, si bien no es un conjunto de cartas de consejitos prácticos para, es un proceso profundo
de encontrar esa autenticidad y de encontrar los caminos hacia el servicio al mundo, ¿sí? Que es en donde tú y yo nos encontramos, muy bien, ¿no? De cuál es ese propósito que queremos para las personas y que ocurran efectivamente. Ahora, ¿cómo llegan las personas a eso? Hay distintas formas y seguramente la forma en que tú trabajas con todo ese conocimiento esotérico, astrológico, eh, cabalístico, alquímico, wow, o sea, me parece fascinante y el día de mañana me encantaría ver qué paralelos hay con lo que yo creé. Eh, y a la vez valoro mucho lo que también brotó de mi alma, ¿no? Y respetando también el proceso de mi alma, porque si mi alma lo quiso llamar tarot, por algo es. Así me gane la crítica de personas como tú que digan, eso no es un tarot, eso no es un tarot, no es un tarot. Y yo, bueno, listo, está bien, pero yo tengo que seguir los dictámenes de mi alma. De hecho, en eso consiste en parte la individuación, en cuestionar las definiciones como lo hizo Jung. La psicología no es solo diagnosticar a las personas, ¿sí? La psicología es ir a la esencia del alma humana y descubrir qué hay más allá del inconsciente y trabajar los sueños y como dijo Maslow, es ayudarle a las personas a realizarse, no solo diagnosticar y tratar, ¿no? Entonces son personas que completamente cambiaron definiciones, pero aquí no estoy diciendo que lo que tú haces no es No, no, excelente. no, yo Yo lo entiendo que y quiero es que en tú quedes realidad como con que yo valoro, es más, me gustaría estudiar contigo y me encantaría como, sí, nutrirme de esas fuentes antiguas y ver cómo se enriquece mi labor, pero mi proceso creativo fue así y digamos así o sea, ojalá mi tarot o sea, llegue a muchas manos, pero digamos así como la música, yo hago música no por ser famosa, ni por mm. ser la primera, o sea, o ser Shakira, o no sé, yo hago música y yo hice Ten en cuenta, una expresión auténtica de mi ser y vamos a ver qué ten en conversaciones cuenta, abren. ten en cuenta que el conocimiento perenne, la filosofía, bueno, el conocimiento, el saber que se debe perpetuar o la llama que se tiene que mantener encendida a nivel de conocimiento de la verdad o del espíritu, tiene esencialmente dos pilares. Están los que cuidan la tradición, que más les vale cuidarla porque si no se pierde, y los que están creando y van ambos a retroalimentarse. Yo no le veo ningún problema. Claramente, dentro, y eso que yo soy bastante creadora, yo por lo general me ubico más en el pilar de los creadores que de los que guardan la tradición. Digamos que en este caso, pues estaríamos yo en la tradición y tú más como en el lado del pilar creativo y creador, que no pasa nada porque ambos se necesitan. Si no hay quien cuide la tradición se diluye y no se mantiene el conocimiento que se ha generado a través del espacio-tiempo y que se ha madurado entre generaciones y generaciones y generaciones de pensadores. Entonces se necesita ese pilar de la tradición. Pero si no tenemos personas que son fieles a su espíritu creador, pues no tenemos las posibles actualizaciones a la tradición y los posibles aportes del margen de la periferia al centro. Entonces ambos se necesitan, no pasa nada. Muy gracias, me encanta escuchar eso. Gracias por validar eso, porque a mí me tocó escribiendo mi libro, mi primer libro, como parar y decir, venga, yo qué legitimidad tengo para escribir de este tema si yo no me he leído los 150 libros de propósito, realización humana, todo esto, sino, sí, me he leído algunos libros, pero en realidad más mi experiencia y yo como canal, ¿sí? Entonces, sí, creo que hay un proceso y no sé si en el futuro diga yo le voy a cambiar el nombre, le voy a poner oráculo, pero por el momento el dictamen de mi alma es, le pones tarot y vamos a tener esta tensión con personas como Ah, tú. no, sí, a mí me rechina totalmente que la gente que tiene oráculos les llame tarot, pero eso se sabe. La gente que me sigue, yo siempre, porque a mí me mandan unboxings, como tengo una red grande en Instagram, los que vean esto, el tarot como guía, a mí a veces me mandan para hacer unboxings. Y yo, bueno, listo, vamos a hacer el unboxing. Y apenas tarot de la abundancia. Y yo abro y son consejitos. Y yo, bueno, esto no es un tarot. Tiene unas ilustraciones bien hechas. Vamos a mirar la forma.
Pero esto no es un tarot, esto es un oráculo. Y digamos que la gente que me sigue valora el conocimiento que hay de la tradición ahí. Y eso que yo no soy tan tradicional, yo soy bastante creadora y bastante flexible y yo mezclo y hago un montón de cosas. Pero lo que yo te digo, o sea, eso sí, no es negociable. Un tarot es un tarot, un oráculo es un oráculo, así como peras son peras y manzanas son manzanas, aunque ambas sean frutas. Ujú. Sí, sí. Pues gracias por esa certeza que tienes y que yo, pues de momento, estoy en una exploración y como en una, No. sí, ver qué es lo que me corresponde eh, y lo que me alegra mucho es haberte encontrado, porque yo creo que si yo no hubiera dicho que estoy haciendo un tarot, no te hubiera encontrado, porque tu papá nunca hubiera dicho, ay, conéctate con mi hija y, y pues tenemos a este maestro en común, que es Guillermo, y que nos cambió la vida, ¿cierto? En el Cora, Lo tenemos en el corazón, y realmente. en nosotros, y de alguna manera tú y yo, a nuestra manera, seguimos su legado. Total, además porque Guillermo le apostaba mucho al uso creativo de las cartas y a la posibilidad de que esas imágenes fueran potenciadoras de conversaciones, fueran potenciadoras de de procesos de sanación, bueno, como intermediarias también del mundo simbólico y de la imaginación simbólica propia. Eso es lindo. Exacto, exacto, es desde ahí que yo me agarro. Y él, si no estoy mal, hizo una especie de tarot en su muerte, ¿no? O sea, en su proceso de muerte, lo cual es impresionante. O sea, él documentó todas sus fases de enfermedad de cáncer a través de una serie de cartas, creo que las llamó tarot, y que pues justamente hacen lo que tú acabas de decir, que propician conversaciones y generan un acercamiento a algo que normalmente sería tabú. Es como, uy, no, no me cuenten de eso, no, no quiero saber de eso. Es demasiado, pero entonces la forma en que él las trabajó y las mostró con estas bellísimas imágenes que él hizo, pues generan una curiosidad y una posibilidad de hacer, sí, como de apertura frente a algo incómodo, que es lo que yo también espero con mi tarot. En mi tarot yo tengo pues unas cartas que no siempre son fáciles para la gente, como acojo mis duelos, ¿sí? Claro. Pienso que la mayoría de las personas tenemos un montón de duelos no procesados eh, y que no sabemos cómo trabajarlos, cómo acercarnos a ellos y, y pues si tuviéramos por lo menos una instrucción, así lo llames tú, un consejito, pero sí es como una instrucción de ven, acoge tus duelos, eso te va a llevar a una mayor conexión con tu alma porque en parte tu alma pidió esos dolores para evolucionar. Así como Guillermo, seguramente a algún nivel estaba escrito o era su destino tener el proceso de muerte que tuvo y que eligió documentarlo de esta manera, ¿no? Usando el tarot o usando estos cartas, estas formas de codificar, porque para mí el tarot, la esencia, para mí, la esencia del tarot es eso, es la posibilidad de codificar la experiencia humana y el camino de individuación, ¿sí? Como el camino que te lleva a ser tú mismo versus un montón de programaciones que tenemos que nos mantienen en un estado de deber ser y en un estado de adormecimiento y de Total. miedo y de conformarnos con ser como el otro, o ser como el otro, o ser como, sí, o encajar en un contexto y jamás exponernos a quién soy yo verdaderamente y lo incómodo que es también salir de la caja y decir esto soy yo, ¿no? Bueno, pues te deseo mucho éxito con tu juego de cartas, que realmente las personas que lo puedan utilizar les llegue esa intención tan noble y tan pura que me comentas. Que así Gracias, sea. sí. Gracias por esa intención y por esa bendición. Y yo quisiera, para cerrar, preguntarte, em, ¿cómo podríamos invitar a más personas que exploren estos caminos iniciáticos, Valeria? Que para ti, o sea,
que beban de la fuente que quieren beber, pero en el fondo que vayan a... Eso es una pésima idea, eso es una pésima idea. Por donde se le mire es una pésima idea. Mito de Platón, te matan. Mira la caverna de Platón. Tú tienes tu llamado. La gente que tenga su llamado no es tu deber, ni mi deber, ni el deber de nadie. Llamar a nadie, a que tenga un llamado de nada, que la gente tenga su propio llamado. Eso es problema de ellos, no tuyo ni mío. Mm, Ningún invitar a nadie a camino iniciático. Es que el pobre que se salió de la cueva de Platón, que vio el sol, que se individualizó y de todo lo demás, que volvió en plan de decirles, oiga, allá afuera hay cosas interesantes, ¿qué hicieron con él? mm, Entonces, no se invita a nadie a tener un camino iniciático. La gente tiene el llamado al camino iniciático. Y si tú estás por ahí y le dices, oye, yo te puedo servir como facilitadora en tu experiencia iniciática, te puedo dar algunas herramientas desde la profunda comprensión de la condición humana, desde la compasión, desde lugares muy nobles y muy puros, porque yo también quiero que esto pues tenga un mayor impacto, que eventualmente se haga masa crítica, que eventualmente el mundo mejore. Sí, sí queremos eso, pero es una pésima idea invitar a la gente o decirles que tienen que tener un proceso iniciático, porque ese es un llamado interno, es un llamado del íntimo y la gente lo tiene que tener por sí misma. No es que yo te vaya a invitar a tener un proceso iniciático o a tener un llamado, tú tienes el llamado. mm. Y si tienes el llamado y encuentras en tu camino un buen profesor, un guía, una persona que quiera ser compañero de juego tuyo en este proceso, pues genial, porque juntos somos más. Ujú. Pero uno no puede invitar a nadie a tener un proceso iniciático. A mí me parece que eso no existe. Es un llamado íntimo. Gracias, sí, sí, tienes razón. Y me ayuda lo que me dices porque calma mi ego, ese ego salvador que quiere que todos vengan y se iluminen. Y cada vez me toca eh, como retraerme y decir, no, sí, es verdad, o sea, no me corresponde necesariamente invitar, incitar, sino inspirar. Eh, Inspirar, sí. Inspirar. Yo quiero resonar con lo que acabas de decir, expresarte como sí, como una empatía por esta noción de que no debemos invitar, no debemos inducir, sino debemos estar atentos a los llamados que están o no están en las personas, con total respeto de su camino de alma, en aceptación, en honra de su Sí, es temperamento. que los mitos, las leyendas, los cuentos suelen ser muy iluminadores en cuanto a lecciones de vida. Y a mí el mito de la cueva de Platón me encanta, me encanta. Y es que, ¿qué pasa cuando la belleza que ya se ilumina vuelve a la cueva? Como sus ojos ya no están acostumbrados a la oscuridad, no ve nada y los demás creen que eso de salir le ha dañado. Y cuando intenta convencer a los demás de que salgan, dicen, pero es que allá afuera te han dañado y tú estás trayendo la enfermedad y la desgracia a esta cueva ahí. Es como, ¡guau! Orfeo y Eurídice, que pues Orfeo pudo haber rescatado a Eurídice del inframundo facilito si no hubiese dudado y hubiese volteado hacia atrás. Entonces es como, me están diciendo cosas. Sí, sí, yo he tenido también esos episodios de casi que ser chivo expiatorio por querer exponer una verdad que yo estoy viendo y los demás no están viendo. He dañado relaciones, he perdido relaciones y yo misma me he aislado y me he sentido, digamos, disfuncional en mi relación con el mundo cuando me he dejado llevar de ese ego salvador, ¿sí? Claro, Entonces, no, yo también he tenido baques y torres, hablando en tarot, eh, de, de querer ayudar, ¿no? Porque es que uno también está en plan de salvadores porque quiere ayudar y eso es lindo. Lo que pasa es que uno se da cuenta ya con el conocimiento, los años y los baques de la vida, que uno está es para salvarse. Yo me sí, salvo. Si tú quieres venir, eres bienvenido porque nos acompañamos, pero es problema tuyo, no mío. sí, Cada sí. uno que se encargue de su salvación, eso sí. Y es un llamado íntimo,
yo creo que todos nosotros tenemos ese llamado. Sí. Y si lo seguimos, nos vamos a encontrar con las personas que son adecuadas o bien para darnos baques y poder generar procesos de resiliencia, o bien para guiarnos, aconsejarnos, contenernos y ayudarnos, profesores, maestros, guías, instructores. Va. Ujú. Sí, sí, de acuerdo. Es ser fieles al llamado Ser del INTI. fieles al llamado, exactamente, por favor, seamos fieles al llamado y pidamos esos aliados, esos mentores que son los que aparecen en el camino del héroe y que algunas personas como tú y yo tenemos vocación de acompañar a otros en esos caminos iniciáticos y tenemos Totalmente. herramientas para poder hacerlo, ojalá de una manera que active la imaginación, que active la creatividad, que active ese pensamiento simbólico. Mira, tú contándome esos mitos, yo me derrito, yo amo la mitología desde muy tierna edad, amo toda esa forma de aproximarse a la Sabiduría, sabiduría tienen esos cuentos, leyendas, mitos y sabiduría, relatos. mucha sabiduría que además va directo al alma, ¿no? Porque el alma, según entiendo, se expresa en símbolos, en arquetipos, en imágenes. Entonces eso va a un lugar muy profundo. Y quiero cerrar con agradecerte profundamente esta entrevista porque es la primera además que tengo en este camino y no había podido ser más perfecta, confrontándome con, digamos, con esta eh, tensión, pero a la vez una tensión creativa donde en el fondo pensamos lo mismo, queremos lo mismo para la humanidad, para nosotros mismas y con un respeto muy, muy grande por la experiencia de cada ser humano. Así que, Valeria, gracias, gracias de corazón por tu tiempo. Gracias por tu camino, gracias por tu experticia y gracias por regalarme esta oportunidad de conocerte más. Un placer. Y gracias a todos los que están viendo esto también por su tiempo y su disposición a estos temas, que no siempre son los más populares, pero definitivamente son los más gratificantes cuando ya uno va profundo. Gracias también. Sí, por favor, sigan a Valeria nuevamente el tarot como guía en Instagram. Sí. Ella maneja el tema con muchísima profundidad. Así que gran abrazo para todos y buen día.